Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En esta ocasión tenemos un ejercicio de tiro parabólico. Se trata de un objeto que se lanza desde lo alto de un edificio de 45 metros de altura. El ángulo de lanzamiento es de 30 grados respecto a la horizontal y la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Con todo ello, calcular el tiempo que tarda el objeto en alcanzar el suelo. Vémoslo, tiempo final. Calcular la velocidad del objeto justo antes de tocar el suelo, velocidad final, y el alcance del objeto al tocar el suelo, posición final, ya lo tenéis marcado aquí. Se trata de un ejercicio de tiro parabólico. Veis aquí dibujados los vectores, tenéis una velocidad inicial de 20 metros por segundo que se lanza con un ángulo inicial de 30 grados desde lo alto de un edificio, donde hemos puesto nuestro origen de coordenadas. El edificio tiene 45 metros de altura, por tanto ya sabemos que la posición final en la dirección vertical está dada por menos 45 metros. Y ya con todo ello, pues calcular las condiciones de velocidad, posición y tiempo final del tiro parabólico. Para el apartado A, obtener el tiempo que tarda el objeto en alcanzar el suelo, es decir, obtener el tiempo final en el que la posición vertical es menos 45 metros, tenemos que hacer uso de la ecuación de movimiento vertical, que es una ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la posición en función del tiempo será la posición, entendida como la posición en i, es decir, la altura, la posición inicial más la velocidad en i inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para obtener la componente i de la velocidad, vamos a escribir aquí las dos. Tenemos la velocidad en x inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial, y por otro lado tenemos la componente i inicial igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Recuerden, estas dos ecuaciones pues son muy empleadas en el movimiento de tiro parabólico. Entendiendo esto, tenemos que la posición inicial es 0, dado que hemos puesto nuestro origen de coordenadas justo en la parte superior del edificio. Así, se escribe la ecuación i de t igual a la velocidad en i inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por tanto, para el tiempo final tendremos que la altura final es igual a la velocidad inicial en i por t final menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo final al cuadrado. Ecuación que podemos escribir como un medio de g por el tiempo final al cuadrado menos vi inicial por el tiempo final más i final igual a 0. Ecuación de segundo grado, donde la variable es el tiempo final. Así podemos establecer que el tiempo final es igual a la velocidad inicial en i más menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial en i al cuadrado menos 4 por un medio de g por i final. Todo esto dividido por 2 por un medio de g. Si tomáis la raíz positiva, es decir, si tomáis el signo más, tendréis que el tiempo final es igual a 4,22 segundos. Si por el contrario tomáis la raíz negativa, obtendréis un valor de tiempo negativo, que corresponde, fijaos, si extendemos nuestra parábola al instante de tiempo negativo en que la parábola cruza de nuevo por la posición i igual a menos 45. Pero esta solución, como digo, es una solución matemática, pero no tiene sentido físico. Así pues, el resultado del tiempo para el apartado A es 4,22 segundos. Para el segundo apartado se pide calcular la velocidad del objeto justo antes de tocar el suelo.
Para ello, tenemos que tener en cuenta que este es un movimiento en dos dimensiones y por tanto la velocidad tiene dos componentes. Para la componente x hay que tener en cuenta que se trata de un movimiento de velocidad constante. Por tanto, podemos establecer que la velocidad en x final es igual a la velocidad en x inicial, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial, cuyo resultado son 17,3 metros por segundo. Para la componente y de la velocidad hay que tener en cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, tenemos dos posibilidades. Una primera posibilidad es la propiedad asociada a estos movimientos de que la velocidad en y final al cuadrado es igual a la velocidad en y inicial al cuadrado más 2 veces el incremento de posición en y por la aceleración en y, donde esta aceleración sabemos que es menos la aceleración de la gravedad. La otra posibilidad es hacer uso de que la velocidad en y en función del tiempo es igual a la velocidad en y inicial más la aceleración por el tiempo, donde nuevamente la aceleración es menos g. Haremos uso de esta segunda ecuación, donde tenemos, por tanto, que la velocidad en y final es igual a la velocidad en y inicial menos g por el tiempo final, que calculamos en el apartado anterior y está dado por 4,22 segundos. Por tanto, tenemos que la velocidad en y final es igual a la velocidad la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial menos g por el tiempo final, y esto da como resultado velocidad en y final igual a menos 31,4 metros por segundo. Teniendo este resultado en cuenta y este resultado en cuenta, ahora vamos a calcular el módulo de la velocidad, donde el módulo de la velocidad final estará determinado por la raíz cuadrada de la velocidad en x final al cuadrado más la velocidad en y final al cuadrado. Y esto da como resultado 35,9 metros por segundo. Es decir, la velocidad final es igual a 35,9 metros por segundo. Con esto concluimos el apartado B. Finalmente, para el último apartado se nos pide el alcance del objeto al tocar el suelo. Es decir, se nos pide la posición final en la dirección X. Para ello tenemos que tener en cuenta que al ser un movimiento rectilíneo con velocidad con velocidad constante, tendremos que la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad en x inicial por el tiempo, y por tanto la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad en x inicial por el tiempo final, donde la posición inicial es 0, porque como ya hemos expresado anteriormente y se está reflejado en la figura, el origen de coordenadas está en x igual a 0. Por tanto, podemos expresar que la posición final es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo final. Y si hacéis números, obtendréis que la posición final son 73 metros. Con esto obtenemos la solución a todos nuestros apartados. Vamos a ponerlo en el esquema. Estos son 73 metros. Muy bien, espero que les haya servido. Si les gustó, denle a like y suscríbanse al canal para ver más vídeos. Nos vemos en la próxima.